Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Una vida sin respuestas. Cuando se le pregunta a la gente, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de vivir en este mundo? Responden, no sé. En realidad, nadie sabe las respuestas a estas preguntas sobre la vida. Entonces, ¿por qué los seres humanos nacen en este mundo? ¿Por qué estamos viviendo en esta tierra? ¿No debería haber alguna razón? Cuando visité los Estados Unidos por primera vez, un oficial de inmigración en el puesto de control me preguntó, ¿cuál es el propósito de su visita a los Estados Unidos? ¿Cuál es el propósito de este viaje? Esta fue la primera pregunta que se me hizo. Es lo mismo ahora. Cada vez que visito nuestras iglesias en otros países, la primera pregunta que hacen los agentes de inmigración es, ¿cuál es el propósito de su visita a este país? En la Biblia se nos menciona como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de venir a esta tierra? Para tener una vida significativa, necesitamos entender ese propósito. Sin embargo, puesto que nadie sabe las respuestas a las preguntas, ¿por qué vinimos a esta tierra y a dónde vamos? Simplemente vivimos, pasando por la misma rutina sin sentido día tras día, ¿no es así? Sin embargo, la Biblia nos da las respuestas. El Padre y la Madre Celestiales nos dieron todas las enseñanzas y respuestas. ¿De dónde vinimos? ¿A dónde iremos en el futuro? Nuestra visita a este planeta Tierra tiene un propósito claro. Si alguien pregunta, ¿por qué los seres humanos han venido a esta Tierra? Debemos darle la respuesta correcta. Cuando un oficial de inmigración les pregunta, ¿cuál es el propósito de su visita? Deben darle una respuesta clara. De lo contrario, pueden parecer sospechosos para ellos. Si eso sucede, los llevarán a otra habitación para una investigación más rigurosa. Y los deportarán si consideran que su visita es inadecuada. Del mismo modo, ¿cómo podemos establecer objetivos y el destino correcto de la vida sin comprender claramente la razón y el propósito de nuestra visita a esta tierra? Sin embargo, la gran mayoría de la gente simplemente vive día a día sin tener ningún objetivo. En nuestra vida de la fe, no debemos venir a la iglesia solo para cantar alabanzas, orar y escuchar sermones, simplemente porque es el día de reposo. Ya que estas respuestas se nos han dado a conocer, ¿no deberíamos recorrer el camino de nuestra vida de la fe alegres y agradecidos? Hermanos, incluso la oportunidad de vivir de esta manera es muy corta. En la Biblia, la vida humana se compara con la neblina, que aparece en la mañana y se desvanece repentinamente. También compara los días de nuestra vida con la hierba y las flores. Hermanos, ¿han visto cuánto tiempo los cerezos permanecen en flor? Los árboles se ven hermosos y permanecen en flor durante aproximadamente una semana. Luego la mitad de las flores caen. Al día siguiente cae la otra mitad y desaparece. De los 365 días del año, ¿acaso no permanecen los árboles en flor solo durante 2 semanas como máximo? Creo que la Biblia nos enseña lo corta que es realmente la vida humana. Por eso, debemos compartir todas las respuestas a la vida con la gente del mundo y guiarlos al eterno reino de los cielos. Podemos llevar una vida significativa una vez que entendemos sobre el mundo espiritual, así como también el mundo físico. La mayoría de la gente dice,
No tengo ninguna respuesta sobre mi vida. Abro los ojos porque sale el sol. Como no hay nadie que me alimente, tengo que trabajar y ganar un salario para comprar mi propia comida. Después de vivir 60 o 70 años, cuando la gente se pregunta, ¿por qué vine a esta tierra? ¿Qué logré en mi vida? Concluyen, realmente viví toda mi vida sin ningún propósito. ¿Significa esto que las respuestas a la vida no existen? Dios claramente nos dio todas las respuestas a nuestra existencia y lo que debemos hacer en esta tierra. Sin embargo, la gente ha olvidado estas respuestas mientras dejan de lado su vida durante un periodo de 70 a 80 años. Todos debemos entender claramente la razón y el propósito de nuestra vida en la tierra y reverenciar a Dios durante este tiempo. Vayamos a Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Efesios capítulo 2, Dios explicó brevemente el significado de nuestra vida. Aunque estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados que cometimos en el cielo, Dios nos recuerda que nos salvó por su gracia. No nacimos en este mundo sin ninguna razón. Definitivamente hay una razón y un propósito para nuestra venida a esta tierra. Cuando salimos al mundo y compartimos todas estas respuestas con las personas ajenas al propósito de su existencia en la tierra, ¿no es esto predicar? Entonces, ¿cuál es la razón por la que vinimos a esta tierra? Veamos a través de la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos entender que Dios creó a los seres humanos con polvo y aliento de vida. El polvo se refiere a nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere el aliento de vida? Se refiere a nuestra alma que Dios sopló en nosotros. A través de Génesis, capítulo 2, podemos entender que un hombre está formado de cuerpo y alma. Mientras viven en la tierra, algunos han encontrado respuestas al propósito de esta vida, mientras que otros viven en vano, sin encontrar las respuestas. Aquellos que no se dan cuenta del propósito de venir a la tierra, vivirán en vano y no podrán evitar el castigo eterno del infierno. Por el contrario, aquellos que han encontrado las respuestas pueden reverenciar a Dios correctamente y volver a la gloria eterna del reino de los cielos. Si vemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, está escrito: y el polvo, el cuerpo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu, el alma, vuelva a Dios que lo dio. Dios formó al hombre con un cuerpo
y un alma. Si un hombre muere, cada elemento vuelve a su origen. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios. ¿Acaso el alma no vuelve a Dios, ya que el alma se originó de Él? Entonces, ¿nuestras almas realmente vivieron en el cielo antes de venir a esta tierra? Confirmémoslo en Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿No fue Salomón quien escribió el libro de Proverbios y dijo, eternamente tuvo el principado? Por esto, podemos entender que antes de que el mundo comenzara, Salomón ya existía. En otras palabras, Salomón estaba allí, cuando se creaba la tierra. Entonces, ¿Salomón existía en un cuerpo físico antes de que el mundo comenzara? Por supuesto que no. Si es así, ¿no era un ser espiritual que vivía con Dios en el cielo, en el mundo de la cuarta y quinta dimensión? Versículo 24. Antes de los abismos fui, ¿cómo? Fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho a la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Salomón vio directamente a Dios creando el mundo. A partir de esto, podemos entender que Salomón debe de haber existido espiritualmente y no como un ser humano en la carne. ¿No es así? Pasemos al versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así es como se explica en Proverbios capítulo 8. No solo Salomón, sino todos los seres humanos eran ángeles celestiales, que vivían en gloria y en delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Veamos el mismo testimonio a través de otro profeta. Vayamos a Job capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aquí, yo es Jehová Dios, ¿no es verdad? Entonces, ¿a quién se refiere tú? Tú se refiere a Job. Dios dijo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Acaso no podemos ver cómo Dios despierta a Job a la verdad? Vayamos al versículo 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. ¿Cuándo nació? Incluso antes de que Dios sentara las bases de su obra de creación, Job ya había nacido. ¿Cuánto tiempo vivió él? Es grande el número de tus días. Significa que había nacido hacía mucho tiempo. Todos estábamos en el cielo, con Dios, incluso antes de que se creara esta tierra. En pocas palabras, todos éramos ángeles del mundo angelical. Por alguna razón, estos ángeles se han vestido de la carne y ahora están viviendo en esta estrella llamada Tierra. Ciertamente hay un significado y un propósito para nuestras vidas. Debemos entender claramente la razón por la que Dios nos envió a la tierra. No solo Job y Salomón, sino todos nosotros éramos ángeles que vivían en el cielo con Dios. Ahora encontremos la razón por la que tuvimos que venir a esta tierra.
Ninguno de los fundadores de otras religiones pudieron responder a esta pregunta. Sus enseñanzas solo explican los asuntos de esta vida. Sea una buena persona mientras viva en esta tierra. Hacer el bien en esta vida es una virtud. No debemos seguir estas enseñanzas a ciegas, sino entender por qué necesitamos hacer el bien, vivir piadosamente, y por qué necesitamos adorar a Dios mientras vivamos en esta tierra. Debemos entender la razón por la que necesitamos adorar a Dios. ¿No es así? Entonces, ¿por qué tuvimos que venir a esta tierra? Entre muchos pasajes que enseñan por qué vinimos a esta tierra, entendamos cómo empezó todo, observando la mentalidad del primer pecador celestial. En Isaías capítulo 14, versículo 12, está escrito: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A través de la Biblia, Dios nos muestra el corazón del transgresor en el mundo espiritual. Está escrito: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esta fue una gran rebelión para apoderarse del codiciado trono de Dios. Veamos también Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aunque en la tierra era el rey de Tiro, a través del siguiente versículo podemos entender su posición en el mundo espiritual. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. A través de Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, Dios está mostrando qué pecados cometimos en el cielo. Aunque éramos ángeles, estuvimos involucrados en una gran rebelión contra Dios y fuimos arrojados a esta tierra, la ciudad de refugio. Esta es nuestra situación actual. Algunas personas preguntan: ¿por qué soy pecador ante Dios si nunca he hecho nada malo a otros en toda mi vida? El hecho de que estemos en esta tierra prueba que somos pecadores. Si no hubiésemos cometido ningún pecado, no habríamos venido a esta tierra. Por esa razón, Jesús dijo: vine a buscar lo que se había perdido. Vine a buscar a los pecadores. A través de estos versículos podemos entender que éramos pecadores que fuimos arrojados a la tierra después de cometer pecados en el cielo. Por tanto, como pecadores, debemos llevar una vida de arrepentimiento en esta tierra. Para darnos este entendimiento, el Padre y la Madre Celestiales vinieron a la tierra, abrieron el camino a la verdad del nuevo pacto y nos han estado guiando hasta este día para que nuestros pecados sean perdonados. Sigamos fielmente al Padre y a la Madre por donde quiera que nos guíen y entremos en el eterno reino de los cielos. Pasemos a Mateo capítulo 9.
Capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. Jesús vino a esta tierra no para llamar a justos. ¿A quién vino a llamar? ¿Acaso llamar a alguien no significa que están buscando a alguien? Dijo que vino a la tierra a buscar a los pecadores. La misma enseñanza también fue dada en Lucas capítulo 19. Jesús dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido mencionado aquí y los pecadores mencionados en Mateo capítulo 9 son personas que están en la misma posición. Los crímenes espirituales que cometieron Lucero, hijo de la mañana, y el rey de Tiro, de Ezequiel capítulo 28, son los mismos crímenes espirituales en los que nos implicamos en el cielo. Somos ángeles pecadores que no pudieron evitar ser arrojados del cielo. Veamos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Estas palabras dan testimonio del hecho de que en verdad somos pecadores. Por esta razón, no había otra opción que ser arrojados a esta tierra. Vinimos a esta tierra para esperar la muerte. Pero el Padre y la Madre Celestiales se compadecieron de nosotros y se vistieron de la carne. Vinieron a enseñar la respuesta a la vida a sus hijos que llevaban una vida sin respuestas. Vinieron a este mundo para abrir el camino hacia el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo pueden los pecadores que son arrojados a esta tierra volver a su hogar eterno? Ya que somos arrojados del cielo debido a nuestros pecados, nunca podremos regresar al mundo de donde vinimos originalmente sin el perdón de pecados. En pocas palabras, debemos ser perdonados de nuestros pecados. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿A qué se refiere su sangre en este versículo? La sangre de Jesucristo, a través de la cual nuestros pecados son perdonados. Los pecados que cometimos en la tierra también se consideran pecados, pero los pecados en este versículo se refieren a los pecados que cometimos en el cielo. Está escrito que tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, ¿en qué verdad ha prometido Dios que está la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados? Debemos encontrar la respuesta. Encontrar la respuesta y llevar una vida de la fe adecuada. ¿Acaso no es el camino de regreso a nuestro eterno hogar en el cielo? Veamos juntos Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué prometió a través de su sangre, según el versículo 28? Jesús nos dio el pan y el vino de la Pascua, diciendo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. ¿Cómo llamó a este pacto? En la Biblia en coreano dice, mi sangre del pacto. Pero en la Biblia en español está escrito, mi sangre del nuevo pacto. Jesús explicó el significado de darnos el pan y el vino de la Pascua como el perdón de pecados, con su sangre del nuevo pacto. Al establecer el nuevo pacto, nos dio la preciosa enseñanza de que quien lo guarde será perdonado de sus pecados. Dado que estamos viviendo en este planeta, vestidos de la carne, debido a nuestros pecados que cometimos en el cielo, no podemos regresar a nuestro hogar espiritual llevando el mismo pecado. Necesitamos el completo perdón de nuestros pecados, pero es algo que no podemos hacer solos. Según Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, nadie puede perdonar los pecados excepto Dios. Entonces, si alguien perdona todos los pecados de la humanidad a través de la verdad del nuevo pacto, ¿quién podemos entender que es Él? Él es Dios. ¿Quién vino a esta tierra y perdonó completamente los pecados de toda la humanidad a través de la Pascua del nuevo pacto? El Padre Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén vinieron a la tierra y nos enseñaron la Pascua y permitieron comer el pan y el vino de la Pascua. De esta manera, Dios nos dio un propósito y una dirección en la vida, abriendo el glorioso camino para todos nosotros. Todos los sufrimientos en la tierra llegarán a su fin con el tiempo. Antes de ese momento, a menos que se encuentre el propósito de la vida y se restaure la gloria del reino de los cielos, de la que disfrutábamos en el pasado, lamentablemente, toda la humanidad sufrirá la agonía del infierno eterno. El espíritu y la esposa se compadecieron de nosotros y vinieron a esta tierra en la carne. Han venido a la tierra a buscar a los hijos de Sión. Recibamos la salvación y entremos en el eterno reino de los cielos sin falta, con arrepentimiento, esperando que todos podamos llevar una vida digna de entrar en el eterno reino de los cielos que se acerca. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.